Buenos días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo 4 del curso de termodinámica dictado en la Universidad Mayor de San Marcos de la Facultad de Ingeniería Industrial a cargo del ingeniero Pedro Modesto Loja Herrera, donde desarrollaremos el análisis de un grupo electrógeno. A continuación presentamos a los integrantes que conforman este equipo. Antes de dar inicio con el análisis, cabe mencionar que la empresa donde se realizó el presente proyecto es la empresa Construcciones de Alsac, el cual es una empresa de construcción especialista en ejecución de obras de pavimentación y movimiento de tierra. Cuenta con diversas maquinarias como planta asfáltica, zancadora de piedra y un grupo electrógeno, donde nos enfocaremos en este último para desarrollar su análisis termodinámico. Por ende, cabe señalar que el grupo electrógeno es un aparato cuya función es convertir la capacidad calorífica en energía mecánica y posteriormente en eléctrica. Estos suelen utilizarse como fuente principal de energía o bien como apoyo de otra fuente para poder responder a las demandas energéticas de una forma real y eficiente, sea cual sea su aplicación. Existen diversos modelos de grupo electrógeno, pero el que analizaremos es el grupo electrógeno 3406. El grupo electrógeno está formado por un motor diésel Caterpillar modelo 3406C Dita y un generador Caterpillar modelo LC6-114B montado sobre una bancada metálica común, incorporando los componentes necesarios para sus distintos sistemas, como el sistema de refrigeración, el sistema de admisión, el sistema de escape, el sistema de combustible, sistema de lubricación, un sistema de arranque y un sistema de control. Continuando con las partes, explicaremos la función de cada una de ellas. El motor de arranque es aquel que transforma la energía eléctrica suministrada por las baterías en energía mecánica, transmitiéndola de esta manera al motor de combustión, realizando la función de arranque del motor. El motor de combustión representa la fuente de energía mecánica para que el alternador gire y se genere electricidad. Opera con un ciclo diésel a 4 tiempos de inyección directa de aspiración natural, generalmente turboalimentados. Aquí también se hace uso del sistema de lubricación a través de filtros de montaje externo, para evitar que las partículas o los elementos contaminantes dañen las partes internas. Por otro lado, la función del filtro de aire es retener las impurezas del flujo de aire que entra al motor. Este elemento asegura la buena calidad de la mezcla aire-combustible. El ventilador es el encargado de proveer de manera forzada el aire fresco al sistema de refrigeración del grupo electrógeno. El alternador genera la energía eléctrica de salida que se produce por medio de un alternador con eje horizontal, acoplado al motor, el cual generará una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Finalmente, el cuadro de control es el encargado de la gestión del arranque y la parada del grupo electrógeno, ya sea de manera manual o automática a través de una transferencia. Entre sus funciones está la de vigilar el estado de las alarmas y la operación del estado de los interruptores de transferencia. Ahora pasaremos a hablar sobre la placa del equipo termodinámico. Como sabemos, se trata del grupo electrógeno Caterpillar con modelo de motor 3406, con año de fabricación del 2006, y funciona con una potencia real de 365 kW y con 456 kVA de potencia aparente. Tiene un factor de potencia de 0.8 y la frecuencia del motor es de 60 Hz. La placa nos indica también que el equipo tiene una calificación de potencia Prime. Este tipo es usado en situaciones donde el usuario no compra energía de una empresa de servicios públicos, como es el caso de la planta de asfalto. Más abajo se encuentra la información de que se trata de un modelo trifásico de 12 terminales y usa la conexión delta en paralelo.
Asimismo, es un generador a 240 voltios. Tiene también una reactancia subtransitoria de 0.0142 por unidad. En sus condiciones de trabajo, nos indica que la altitud máxima sin pérdida de potencia es de 1000 metros y la temperatura máxima sin pérdida de potencia es de 40 grados Celsius. Por último, nos indica que tiene el aislamiento de clase H. ¿Qué es el ciclo diésel? Este es uno de los ciclos termodinámicos más comunes. Es representativo porque usa un encendido por compresión en lugar de encendido por chispa. Esto se debe a que el aire dentro del cilindro es comprimido a tal punto en el que la presión y temperatura son mayores a las de la autoignición del diésel. Entonces se le añade combustible atomizado, produciendo una explosión espontánea e incontrolada, generando así energía mecánica. Para la explicación del ciclo diésel, nos apoyaremos del diagrama de presión versus volumen. Cabe indicar que el ciclo diésel consta de 4 puntos. Antes del punto 1 está el punto 0, en la cual el proceso de 0 a 1 se llama el proceso de admisión. En este punto el pistón se encuentra en la parte superior del cilindro. La válvula de entrada se abre y al moverse el pistón hacia abajo reduce la presión en la cámara de combustión en la parte superior del cilindro. Este aumento es contrarrestado por el vacío creado, ya que aspira el aire generado, por lo que decimos que la presión se mantiene constante. Y por otro lado, el volumen del cilindro aumenta con el aire filtrado en la atmósfera. Ahora, el proceso del punto 1 al punto 2 es donde inicia el ciclo diésel y se da el proceso de compresión, el cual también es un proceso diabático. Con el pistón en la parte inferior, la válvula de entrada se cierra. Luego el pistón se dirige a la parte superior del cilindro, comprimiendo el aire en la cámara de combustión, sin intercambio de energía térmica con el medio. En los motores que operan bajo el ciclo diésel, la relación de compresión es muy alta. Parte de la energía mecánica del pistón y la energía cinética de las partículas se transfieren al aire aumentando su energía térmica y su presión a un punto que permite encender el combustible. Luego se da el proceso del punto 2 al punto 3, que es la combustión. La ignición del combustible se lleva a cabo por autoignición. Su expansión fuerza constantemente las paredes de la cámara de combustión, incluyendo la cabeza de pistón, e incrementa el volumen de la parte superior del cilindro para forzar el desplazamiento del pistón. La presión y la temperatura dentro del cilindro no cambian, es decir, que empuja la cabeza del pistón hacia la parte inferior, forzando la rotación del cigüeñal para proporcionar torque. Cabe recalcar que en este proceso se da la obtención del calor. Luego tenemos del punto 3 al punto 4, que es la expansión isoentrópica. Con el pistón en curso hasta la parte inferior, las reacciones químicas convierten en energía térmica la energía de las moléculas de combustible y la descomposición de las grandes moléculas de combustible en la formación de varias moléculas pequeñas de agua, dióxido de carbono, alótropos de carbono, etc. Estos contribuyeron al mantenimiento de la presión, que después comenzarán a reducir la presión por el aumento del volumen, sin intercambio de energía térmica en el interior del cilindro. Y por último punto o proceso se da del punto 4 al punto 1, que es la transferencia o rechazo de la energía térmica. Acá también se da el final del ciclo diésel. Con el pistón acercándose a la parte inferior, la válvula de escape comienza a abrirse. Los gases resultantes de la combustión, que están a una presión y temperatura más altas que la atmosférica, salen rápidamente hacia el colector de escape, y la presión en el interior del cilindro cae. Entonces se puede decir que el tercer tiempo es el único que proporciona energía mecánica al ciclo del motor, y la expansión isoentrópica como la compresión isoentrópica son procesos adiabáticos. En la parte derecha superior también se dan los procesos y cómo se comportan las válvulas tanto de entrada y de salida. Continuando, se explicará el gráfico del ciclo diésel con ayuda del tremoro. Primero describiremos a los puntos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 1
que trabaja con una temperatura a 40 grados inicial según el manual del grupo electrógeno del modelo Caterpillar 3406 PGBI aproximadamente. Además que la presión del trabajo inicial va a ser de 1,15 atmósferas. Luego, mediante un proceso diabático reversible, este va a ser comprimido. En el punto 2, se escoge una relación de compresión de motores de 18. Luego, mediante un proceso isobárico, se determina el punto número 3. La temperatura de trabajo aquí va a ser aproximada. Posteriormente se da el proceso adiabático reversible en el punto 4 y se obtiene un volumen inicial. Finalmente, mediante un proceso isocórico, el ciclo va a cerrar alcanzando los valores de los parámetros iniciales y dándole continuidad al ciclo. Para analizar las siguientes variables, nos vamos a ayudar de la herramienta ventanas, en el enunciado de variables. Vamos a hallar el calor de entrada del ciclo. En la parte de las ecuaciones tenemos que el calor de entrada va a ser igual a la diferencia de entalpías en los estados 2 y 3 aproximadamente. Esto en valor absoluto. Lo mostramos y lo fijamos. Ahora, para el calor de salida tenemos la siguiente ecuación, delta de U, que es la diferencia de energías internas en los estados 4 y 1, y que presenta un valor de 470.261, como lo indica el gráfico. También lo mostramos y lo fijamos. Adicional a ello, con la ayuda de algunos datos técnicos del sistema de admisión de aire, vamos a tener que el caudal va a ser de 28,4 metros cúbicos sobre minutos. Y con esto vamos a determinar la densidad con el cuadro que se muestra a continuación. Buscamos la densidad a 40 grados centígrados y nos da un valor aproximado de 1,1273 kilos sobre metros cúbicos. ¿Para qué nos sirve esto? Para hallar el flujo másico. Y va a hacer la multiplicación. Y nos da un resultado de aproximadamente 348 kilos. Para hallar la variable de eficiencia tenemos que tener en consideración las variables que hemos hallado previamente, que son el calor de entrada y el calor de salida. La eficiencia va a ser igual a trabajo neto sobre calor de entrada. Pero sabiendo que el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida, se presenta la siguiente ecuación, como está a continuación, que nos da un valor aproximado de 57,62%. Bueno, para el caso del gráfico. Y con ello estaríamos determinando las variables importantes en este ciclo diésel. Uso del grupo electrógeno en una planta de asfalto. Para explicar este punto iremos a donde inicia todo. Nos encontramos en la cabina de control, en otras palabras, en el centro neurálgico de toda la planta de asfalto. Esta se encuentra integrada por todos los controles y displays para visualizar por completo el comportamiento de los equipos interconectados y de esta forma monitorear su correcto funcionamiento. Por este lado se encuentra el tablero de controles, el cual está compuesto con botones de arranque y paro de motores con sus respectivas luces indicadoras de operación, además de indicadores de temperatura del asfalto. En el centro de carga tenemos todo un circuito que hacen funcionar a máquinas como el secador, que a su vez depende del grupo electrógeno. La planta de asfalto se alimenta eléctricamente desde un grupo electrógeno. Sin embargo, el grupo electrógeno no solo genera y suministra energía a la planta de asfalto, sino también a los equipos pequeños que intervienen durante el proceso de producción de la mezcla asfáltica, como el secador, soplador, quemador, entre otros. Se hace uso del grupo electrógeno debido a que hay un déficit en la generación de energía eléctrica en el lugar. Además, son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. Entonces, el grupo electrógeno les brinda provisión segura de energía.